Bueno, aquí está Rafael de los Santos, el famoso Poteleche. Saludos, Poteleche, saludos. buenas tardes, bienvenido al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Súper contento de estar en este grupito tan divertido de personas tan interesantes. Muy contento además de que un día como hoy ya la alegría anda silvestre por ahí. Eso Así debería de es, ser. hay que Claro, comérsela claro. y hasta bebérsela, ¿verdad? ¿Por qué no? Poteleche, Rafael Poteleche como quiera. Óyeme, ¿cómo tú comenzaste? ¿Dónde estudiaste? Tú eres diseñador gráfico, buen ilustrador. Me dicen también que eres muralista y que haces una labor, digamos, social, de ciudadanía responsable, haciendo murales. ¿Cómo te iniciaste en este mundo tan creativo, pero a la vez tan, digamos, competitivo y sobre todo retador? Pues sí, bueno, la verdad yo empecé, yo lo que estudié fue publicidad en APEC y muy temprano en la carrera conseguí la oportunidad de trabajar postproducción de televisión en un estudio que en ese momento todavía Chabón no daba clases, o sea que ellos decidieron como cuando tú quieras, pasa por aquí y yo empecé ahí como si me pagaran todos los días y de ahí me fui fabricando mi oportunidad, vamos a decir, ya que estaba ahí todos los días, al cabo de unos meses, vamos a darle un trabajo a este muchacho y pues por ahí fui abriéndome paso a lo que realmente me interesaba, que era ser redactor creativo. En realidad en publicidad no soy diseñador, soy director creativo, estoy más del lado de la redacción, de la estrategia, y pues por ahí me fui abriendo paso. Lo de los dibujos y los murales y eso vino a pasar mucho después, porque aunque dibujo la vida entera, yo no me lo cogía para nada en serio, qué sé yo no me creía capaz de hacer algo que fuera tan interesante hasta que después me di cuenta que a la gente le interesaba. Y yo, mira, fíjate. ¿Cómo tú llegas diario libre? Imagínate tú, por ahí pasó uno de los hombres más creativos, productivos, geniales que yo he conocido. Tuve el honor de conocerlo, de compartir con él, de compartir momentos de bohemia, de poesía, de literatura, de la vida, ¿verdad? De la vida. Harold Priego. ¿Cómo tú te pones ese traje? ¿Cómo tú te calzas esos pantalones? ¿No tuviste miedo? ¿No sentiste presión? Todavía todos los días hay miedo y presión, pero eso es un miedo bonito, divertido. Yo, bueno, eso sucedió completamente inesperado, aunque ya para el momento en el que sucedió, como quien dice, yo tenía años practicando, porque había hecho la práctica de subir a Instagram, cuando empezó Instagram, como en el 2011, un dibujo todos los días, un dibujo todos los días, y ahí fue como que me fui sin esa intención, la verdad, era más como ir al gimnasio, pero para el cerebro, como un ejercicio creativo. Y hace ya 3 años, hace que me escriben los hijos de Don Harold. Y ellos son los que me proponen, me dicen que Samuel tenía el interés de parar de hacer la caricatura y que alguien más hiciera Boquechivo. La intención era que alguien más continuara la misma caricatura de Diógenes y Boquechivo. Y en ese proceso se dio hasta un modo como de audición, de yo hacer algunos ejercicios de cómo yo dibujaría Boquechivo eh, y cómo yo haría los chistes, que era algo que sí me ponía muy nervioso porque yo decía, bueno, mi sentido del humor es muy diferente al de Harold y yo no lo conocí tanto como su hijo para poder seguir los pasos. Pero en ese proceso, el mismo don Adriano Tejeda, que en paz descanse, fue quien me dijo, tú sabes que vamos a darle un cierre como se merece a Boquechivo y que tú inicies tu propia tira. Poteleche, Sí. Cristian Morel de este lado. Cuando supe que venías al programa, escuché la entrevista que te hizo Ana Gabriela Rodríguez en El Conversado. Oh, sí, Ana Gaby. Y yo quisiera que nuestra audiencia sepa lo que dijiste ahí sobre cuando decidiste dejar el trabajo formal, el que te daba esa picota a los 25 que estaban en la cuenta, y decir,
Mamá, papá, yo lo que voy es a pintar y hacer caricaturas. Bueno, lo que pasa es que cuando yo me fui de la agencia no era específicamente para hacer caricaturas, era para asociarme con quienes son aún mis socios de Moda Foca, que es mi agencia donde soy socio de Ian Víctor y Jorge González, pero sí pasaba que ellos, y Moda Foca en ese momento era solo estudio de diseño, íbamos a pasar a ser agencia de comunicación full service, pero dar el salto de ser empleado a emprendedor iba a implicar yo soltar un sueldo bastante estable y una serie de beneficios para ponerme, como quien dice, un sueldo simbólico y entonces contar con hacer murales, hacer dilloqueo, hacer lo que yo podía para compensar. Y sí que era un salto de confianza a uno mismo y que da su miedito, pero ¿qué te digo? La verdad es que no me arrepiento para nada y al final era una decisión como de yo no me puedo quedar todos los días pensando qué hubiese pasado si yo me independizo. Jenny Aquino, Jenny, una pregunta. Perfecto, buenas tardes, Pote. Es para mí un placer saludarte nuevamente formal. Quiero dos preguntitas porque yo siempre voy de agayúa. Ahorita soy muy observadora y te vi que estabas cantando a Maelo y me encantó porque tú ibas tarareando igual que yo, soy un fanático de la salsa. ¿Qué tipo de música usas para inspirarte, para trabajar mientras estás trabajando? Esa es una. Y la segunda, si has pensado en hacer una película animada, porque realmente tus caricaturas han trascendido de Diario Libre. O sea, te conocíamos en redes, pero también tiene la plataforma Diario Libre. ¿Has pensado en incursionar en el cine? Bueno, con la música, yo digo, de verdad, es demasiado variado todo el tipo de música que yo oigo. Que puede ser, bueno, con Manuel compartimos mucho música, que Manuel está por aquí calladito. Pero sí, la salsa, yo me crié en mi casa de salsero. Ayer mismo celebraba que conseguí un compilado de Cortijo y su combo con Ismael Rivera, que era el que mi papá ponía en mi casa y lo conseguí en vinil. Y me encanta la salsa vieja, me encanta Bugalú, Cha-Cha-Cha, toda esa onda tropical. Un salsero fino. Sí, Pit Conde, todo ese Bugalú viejo, el mismo Bugalú de La Lupe, que tiene unos cuantos buenos. Y después hasta música punk, rock, música electrónica me gusta muchísimo. Soy DJ y me gusta todo ese lado. La verdad es que me gusta la música en general. Hasta de mi papá, yo creo que lo heredé, porque de mi papá tengo discos de los Beatles, de Santana, de Led Zeppelin, pero también de Maelo. Pote leche. Sí. Una pregunta. La parte del muralista. ¿Cómo se te busca? ¿Cómo acude la gente donde ti? ¿Lo haces con grupos, con organizaciones? ¿Cómo operas en este aspecto? Bueno, como yo empiezo, digo, hay una pregunta de Jenny que no le respondí, pero bueno, sigo con no, pero respóndele, perdón, exacto, disculpe. exacto. Respóndele. No, que ya me había preguntado de que si he pensado en hacer una película animada. Hay un proyecto de una serie animada, no es con ilustraciones mías, pero sí que lo estamos trabajando en la agencia como un proyecto interno paralelo al trabajo y tenemos como 2 años en eso, haciendo personajes, creando escenarios, haciendo guión, haciendo pruebas de animación y es algo a lo que le estamos poniendo mucho corazón, la verdad. De los dibujos míos en sí no los he trabajado animados, me da un poco de miedo ponerles voz, porque siempre siento como que están hechos para leerlo, no para escucharlo. Quizás después cambio de parecer, pero sí me interesa trabajarlo, aunque sea por lo menos formando un equipo para ello. Si el señor Mariotti me permite, quiero hacerle una pregunta al señor Frasco de Lácteo. ¿Cómo logra? Arranque, arranque. ¿Cómo usted hace la simbiosis de el concepto con la expresión visual? ¿Cuál va primero, el concepto o la expresión visual en su trabajo? Regularmente el concepto. Todos los dibujos míos empiezan con escritura. Siempre, de hecho, empiezan con mapas mentales. Mi día a día son los mapas mentales. Si hay
regularmente mi proceso creativo, tú vas a ver ahí, repartieron 100 millones de artistas. Ok, de ahí saco lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, y siempre voy escribiendo hasta que encuentro una situación y ahí me pongo a dibujar. Regularmente hay mucha gente que le pasa al revés, que arrancan a dibujar y después encuentran qué texto ponerle, pero a mí me resulta más empezar desde la escritura. Ahora, porque hay un detalle, yo conocí muy bien a Harold Priego. Harold Priego era un individuo que comenzaba de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, no importaba, porque Harold tenía un cerebro que funcionaba a una velocidad extraordinaria. Compartimos muchas buenas noches, muchas malas noches, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que muchos trabajos de Harold, yo estuve con él en determinados momentos y veía que Harold partía de una imagen que le venía, lo sobrecogía y lo llevaba a construir el concepto. Sí, la verdad es que también es que alguien que tiene un oficio de tantos años como lo tenía Harold, o sea, es imposible empezar siendo Harold. Uno se vuelve alguien como él a través de muchos años. De hecho, cuando empecé a ver que esto iba a ser una realidad, de trabajar la tira cómica de un periódico, pues me he metido a investigar y la mayoría de las referencias que encuentro son personas mucho mayores que yo, como que es un oficio medio antiguo y eso yo creo que sí, que como que... Bueno, escúchame, un ejemplo de eso es Quino en Argentina, con Mafalda. Bueno. O sea, el trayecto hacia Mafalda es sumamente extenso. La señora Mafalda de este programa, la musa de Quino, quiere preguntar, adelante, Celine. Ay, Dios, yo estaba muy aérea. No sabía, ay, Dios. Bueno. Yo tenía una pregunta. Que cualquiera se pierde con la elocuencia del señor Poe. Oh, Dios mío. En lo que estaban diciendo anteriormente, y mi pregunta, Pote de Leche, hola, ¿cómo estás? Hola. Emocionalmente, ¿qué significa o significó para ti pasar de ser un creativo de diseños, vamos a decir, a nivel general, de una agencia de publicidad donde hay muchos conceptos, a ser un diseñador social? Bueno, si tú supieras que todo el creativo, aunque trabaja en publicidad, yo creo que de alguna manera piensa, tiene como una inclinación a lo social. Creo que viene como con todo el que tiene pensamiento creativo, artístico, como que de alguna manera lo tiene. Yo creo que viene dentro de mí desde hace mucho. Como yo mencionaba ahorita que me gustaba el punk. Cuando yo estaba en el colegio, tuve una fase que todo era punk y una serie de música que todo el contenido era muy social y político y cosas que hasta tuve una crisis existencial porque tenía toda esta música que hablaba contra el sistema y una serie de cosas y estaba empezando a ser publicista, o sea, gasolina de capitalismo. Y bueno, de alguna manera lo tenía ahí y entonces se me presenta esta oportunidad de canalizarlo, pues mejor, la verdad. Como que siempre he tratado de tener algo que no tiene que ver con el trabajo donde yo pueda canalizar. De niños artistas, creativos, es decir, a los padres que tienen hijos como tú, ¿qué tú les recomiendas? ¿Qué nos recomienda? ¿Que nos hagamos los locos con las materias que no les gustan y desarrollemos más cuando ellos están en su arte? ¿O simplemente tenemos que poner un poco más de presión? Porque muchas veces me pasa, tengo niñas aquí que son muy artistas y eso es lo que ellas quieren ser desde ya. Entonces, ¿qué hago con otras materias que no les gustan? Bueno, yo te confieso que me cogí lucha en la escuela, o sea, a mí se me quedaba materia. Mis padres siempre fueron maravillosos conmigo, o sea, muy, claro, se desesperaban, me daban mi boche, y me atacaban con toda mi clase porque tienes que pasar tus clases, pero al mismo tiempo yo veía lo que me interesaba y entonces me daban oportunidades de hacer cosas. Y ellos sin ser artista ni nada que ver, pero ¿te gusta dibujar? Pues ponte a dibujar. Y siempre hago una historia de la Navidad en la que mi primer año de universidad, que era la Navidad del 99 para el 2000, que mi mamá siempre pedía a todo el mundo que le ayudara con el arbolito, con colocar. Entonces ese año tenía mucho tiempo libre y no le podía decir que no. Y yo, bueno, pero tú me vas a tener que dejar hacer un arbolito con un concepto que yo quiero, que es el arbolito con el Y2K. En ese momento estaba el Y2K.
y era que la Navidad se volvió loca y el arbolito era de cabeza con 4 hoyos en el techo con un taladro y Oiga lo hicimos. eso. Y lo hicimos, o sea, mi mamá, perfecto, vamos, el arbolito con el Y2K, la Navidad entera hubo un arbolito de cabeza en mi casa con regalo vacío pegado en el techo. Y ahora yo lo cuento para atrás pensando que esa era la primera instalación de arte que yo hice sin entender que lo estaba haciendo. Pote de leche. Tú eres tan creativo porque la leche que contiene el pote es leche de Aganta, es leche de Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. Muchísimas gracias y esperamos. ¿Con quién vas a cenar esta noche? Con mi esposa, mi hijo, mis suegros. Aquí ahora está mi mamá, mi hermana, estamos dividiendo el esquema familiar para juntar la menor cantidad de gente posible, pero sí con mi gente. Ya tú sabes que este programa es tuyo. Cuando quieras hacer una caricatura de este programa, te la podemos pagar en criptomoneda, pero tienes que ir a cobrarle, al tigre que lo inventó, que supuestamente no existe, pero tampoco aparece. Un abrazo, Rafael. Muchas gracias.